Buenos días, soy Jaime Guerrero Vázquez para Ciudadanos en Red. Hoy es martes 23 de noviembre. Estamos con las 5 noticias que no debemos perder de vista para el día de hoy. Bueno, pues hoy hablaremos del acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación sobre las obras prioritarias de este gobierno. Es la noticia del día. Quiero decirle que es la nota del día. También echaremos un vistazo al desempleo y la informalidad en el país, estos dos fenómenos que se han ido conjuntando y agravando desde 2020. En tercer lugar, la opinión de Human Rights Watch sobre la intervención de los militares en política. Esta declaración del general secretario del sábado 20 pasado. También, ¿qué contestaron los fabricantes de armas a la demanda mexicana? Que es interesante ese conflicto, ese proceso que se libra en Estados Unidos y que vamos a ver cómo termina. Y por último, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre la cuarta ola del COVID-19? Bueno, pues comencemos. Le quiero decir que, como primera noticia, la Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación ayer por la tarde un acuerdo por el que se declara de interés público y seguridad nacional, así como lo oye usted, de seguridad nacional, la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociadas a infraestructura. Bueno, pues el acuerdo dice, palabras más, palabras menos, que todas las obras del gobierno consideradas de interés público y seguridad nacional son aquellas que involucran, fíjese usted, sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, electricidad, en fin, en todas sus modalidades. Bueno, también habla de puertos, aeropuertos y aquellos que por sus objeto, característica y naturaleza se consideren prioritarios. En pocas palabras, el gobierno hace un acuerdo para que todas sus obras sean consideradas prioritarias y de seguridad nacional. Ahorita le digo qué significa esa etiqueta de seguridad nacional. Bueno, pues este asunto ha sido ya pues contestado. Ayer inmediatamente salieron varios constitucionalistas, analistas y expertos en políticas públicas y advirtieron que el acuerdo presidencial que declara de interés público y seguridad nacional todas las obras de infraestructura del gobierno tendrá consecuencias muy negativas en materia de transparencia y Estado de Derecho. ¿Por qué dicen esto? Porque mire, si se declara una obra en este sentido, ¿sí? O sea, de interés público y seguridad nacional, primero, el gobierno agilita todos los trámites, ¿sí? Por sobre todas las normas y leyes locales y por sobre todos los amparos y desacuerdos locales. Es decir, la obra se hace porque se hace. ¿Por qué? Porque es de interés público y de seguridad nacional. Así de simple, eso es lo que quiere decir. Y también, por otro lado, pues la opacidad podría entrar por la puerta de adelante, porque como son de seguridad nacional, podría ser el camino para reservar la información. ¿Se acuerda de los segundos pisos de cuando el presidente fue jefe de gobierno? Bueno, pues hasta la fecha no tenemos claro cuáles fueron los entretelones de cómo se hizo esa obra. Hasta la fecha. Ya han pasado más de 15 años. Eche usted cuentas. Entonces, el exministro en retiro, José Ramón Cosío, dijo que este decreto del presidente es evidentemente inconstitucional. Y también un conocido analista, pues dijo que este era un camino al autoritarismo, pero me interesa mucho la opinión de Cosío porque pues es un exministro, sabe de lo que habla, dice que es la forma autoritaria de hacer las cosas, ¿sí? Porque en una democracia, dice, se acepta la posibilidad de litigios, es decir, si un gobierno va a hacer una obra aquí y la población no está de acuerdo, la población tiene derecho a ampararse y a llevar a proceso al gobierno. Lo que significa esto es que el gobierno va a hacer las cosas porque las va a hacer. Así de simple. Entonces, bueno, pues ya hay muchas opiniones ahí. La oposición en el Senado, pues ya dijo, oigan, pues esto no puede ser. Esto es
está fuera de la ley, es opaco, discrecional, en fin, ya hay todo pues una serie de opiniones. El INAI, por su parte, está analizando el acuerdo publicado ayer, ¿sí? Y lo que dice es que las áreas especializadas del instituto van a estudiar los alcances del acuerdo y, de ser necesario, van a explorar las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado sin restricción alguna. Bueno, pues como era de esperarse, hoy le preguntaron en la mañanera, hace unos minutos, al presidente López Obrador que qué pasaba con esto. Claro, fue una pregunta, pues como, ay, presidente, ¿verdad que usted está haciendo bien las cosas? Y dijo, no, pues sí. ¿Qué dijo el presidente? Dijo que el acuerdo es simplemente para agilizar trámites. Eso es lo que dijo, entre las dependencias con el objeto de concluir en tiempo y forma y que sus adversarios no puedan detener las obras por vía del amparo. Y dijo que no hay problema con la transparencia. Por cierto, este gobierno es más opaco que los gobiernos anteriores. No lo digo yo, lo dice el INAI y lo dicen varias organizaciones. Entonces, ¿qué dice esto? Pues dice que el INAI lo va a analizar, pero el presidente dice, no, pues se va a ir adelante y para darle confianza a las empresas, para que todo salga a tiempo. Bueno, yo le voy a decir, lo que revela este acuerdo es que las cosas van mal con las obras. ¿En qué sentido van mal con las obras? Yo lo que creo es que las obras pues están más lentas de lo que el presidente había dicho y están costando más caras de lo que el presidente había dicho. Entonces, para que no se sepa esta información y para que no se detengan las cosas, el presidente hace este acuerdo. Este acuerdo, yo lo llamo, es un acuerdo pues en la urgencia de que las cosas no le están saliendo como él esperaba. Y es un acuerdo que seguramente va a ser llevado a la Corte. Vamos a ver qué dice la Suprema Corte sobre eso. Segundo asunto. Bueno, usted ha oído que ya se recuperó el mercado laboral y que todo está muy bien, etcétera, etcétera. Pero resulta que el INEGI hizo un estudio en las principales ciudades y encontró que la tasa de desocupación en 23 de las 39 principales ciudades del país sigue siendo superior al promedio nacional de 4.2, que esa es la tasa de desempleo a nivel nacional, ¿sí? De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que es una nueva edición que hizo el INEGI, en los centros urbanos con más de 100,000 habitantes hay mayores niveles de desocupación. ¿Cuáles son esas ciudades? No les voy a decir todas, pero les voy a decir algunas de que tienen más de 4.2 de desocupación. Bueno, pues resulta que la Ciudad de México ya no es la cuna del empleo, es la que reporta la tasa de desocupación más alta con 6.9. Querétaro y Villahermosa con 6.7, Puebla con 6.5, Tampico con 6.4, Cancún, que antes era un imán de empleo, 6.3 y Tlaxcala 5.9. Entonces, lo que dice el INEGI es las zonas más urbanizadas tienen una tasa de desempleo más alta que las zonas menos urbanizadas. Pero junto al desempleo hay otro fenómeno que usted ya conoce. Cuando la gente queda desempleada, pues busca alternativas y muchas veces las alternativas son en la informalidad. Y le quiero decir que al cierre del tercer trimestre de 2021, según el INEGI, se incrementó 14.16% la cantidad de gente que está en la informalidad. ¿Qué significa en términos pues crudos este incremento? Bueno, significa que casi 4 millones de personas más se sumaron a la informalidad, es decir, perdieron su empleo y no tuvieron otra alternativa que irse a la informalidad. ¿Qué informalidad? Pues la que usted quiera, desde vender cosas en la calle hasta hacer reparaciones, servicios sin seguro social, etcétera. Bueno, pues el promedio nacional de la informalidad es muy alto en este país, ¿sí? De 56.30% en el país. Significa que de cada 10 empleados, 5 o más de 5 están en la informalidad.
Pero oiga, hay estados como Oaxaca y Chiapas que alcanzan hasta el 80% de informalidad porque ahí no hay empleos, ¿sí? En estados como Coahuila y Nuevo León, que son los del norte, que son estados más prósperos, la informalidad es menor que la del promedio y alcanza apenas 37%. De cualquier manera, le digo pues, que el desempleo y la informalidad no están terminados y que, al contrario, la pandemia y las políticas económicas han dado como resultado esto. Tercera nota. Bueno, usted sabe que el discurso del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, del sábado pasado, pues lo que dijo es que como mexicanos, estoy citando, es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha. O sea, así de simple. Es decir, apoyar no al país, no a México, no a la Constitución que juró guardar y hacer guardar, sino a un hombre que se llama López Obrador, al proyecto de ese hombre. Bueno, al respecto, pues ya hay muchas opiniones y una de las opiniones es de José Miguel Vivanco, que es el director ejecutivo de Human Rights Watch para América Latina. Él dijo que cuando los militares se meten en política partidista, la democracia peligra. Ahí le dejo la frase. Cuando los militares se meten en política partidista, la democracia peligra. Eso dijo Vivanco, de Human Rights Watch. Cuarta noticia. Bueno, ya le platicaba ayer de pues la demanda de México y que ayer mismo los fabricantes de armas tenían que contestar a la Corte de Massachusetts qué pasaba con este asunto. Bueno, pues ya contestaron. ¿Qué pidieron? Bueno, pidieron primero desechar el caso, ¿sí? ¿Por qué quieren desechar el caso? Porque dice que bajo los procedimientos de las regulaciones federales para lo civil, la Corte no tendría jurisdicción, ¿sí? Y que además los fabricantes de armas no son responsables del tráfico ilegal, ya que cumplen con todas las leyes estatales y federales para fabricar y vender sus productos. Le voy a hacer un resumen muy sencillo. Lo que ellos dicen es, nosotros fabricamos armas y las vendemos legalmente. Y la gente que nos la compra, a su vez, pues las vende. Ahí ya no es responsabilidad nuestra, dicen las fábricas de armas, porque nosotros hicimos todo conforme a la ley. Y si quien nos la compra la vende de manera ilegal, pues ese ya no es un asunto. Pero además dice, México no ha logrado demostrar que alguna de nuestras políticas, es decir, alguna de nuestros, podemos cometer errores de la fabricación de armas, hacen que las armas lleguen a México y maten personas. Lo que dicen los fabricantes es, eso no nos corresponde a nosotros, ¿sí? Y el gobierno mexicano no ha demostrado que hay una relación directa entre un fabricante de armas y una muerte violenta en México. Dicen ellos, no hay una relación directa. Vamos a ver qué dice la Corte Federal de Massachusetts, pero este asunto, pues como se ve, puede ser que la Corte lo deseche por falta de pruebas o por falta de jurisdicción. Vamos a ver. Lo que sí yo coincido, creo que los fabricantes de armas tienen una responsabilidad, por supuesto, pero yo coincido con ellos en que la mayor responsabilidad es del gobierno mexicano. El gobierno mexicano que debe detener el tráfico ilegal de armas y que debe cuidar que sus ciudadanos no sean asesinados. Ya olvídese con una pistola fabricada en Estados Unidos, sino con un garrote, con un cuchillo, etcétera. O sea, el crimen organizado utiliza muchas cosas. Bueno, quinta noticia. La cuarta ola de COVID parece inevitable, dice la Organización Mundial de la Salud, porque la pandemia aún anda por el mundo a pesar de que hay partes que ya pues fueron vacunadas. Acuérdense que le decía yo ayer, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, había dicho que hay pequeños indicios de una cuarta ola de COVID en México. Yo nomás les voy a decir, estamos en noviembre y a menos de un mes que empiece el invierno en nuestro país, cuando los expertos dicen esto podría disparar el COVID. Bueno, ya sabemos que en países europeos
pues hay muchos contagios, La misma ex canciller Angela Merkel, que ya no es la manda más en Alemania, pero que sigue siendo una voz importante, pidió que se endurezcan las restricciones de tránsito de la gente y demás medidas sanitarias. Recuerde que Austria ayer cerró pues gran parte de su vida pública. Y bueno, pues parece ser que esta es la solución, o sea, otra vez cerrar la economía para evitar que los índices de contagios aumenten ante la llegada de las fiestas decembrinas, donde habrá reuniones de gente aunada a la temporada de frío. Bueno, en España pues ya se tomaron las previsiones, pero las cosas siguen. Me preocupa una declaración que hizo hace algunas semanas la jefa de gobierno, porque dice que aunque llegue una cuarta ola, no va a cerrar nada en la Ciudad de México porque el 95% de la población cuenta con la vacuna, cosa que tiene razón. Pero nomás hay un pequeño detalle. Muchos de los vacunados, millones de los vacunados, ya pasaron más de 6 meses de que se vacunaron. Y no sería raro, porque así se está presentando en otras partes del mundo, ¿sí?, que a los 6, 8 meses la vacuna dejara de tener efecto. Entonces, tomar la decisión de no cerrar, por no cerrar, me parece que está adelantando vísperas. Vamos a ver. Le voy a decir lo que dice la Organización Mundial de la Salud y con eso me voy a despedir. No hay misterio, ¿eh? O sea, no hay misterio. Dice la Organización Mundial de la Salud: usen cubrebocas, guarden la sana distancia, lávense las manos, eviten las reuniones masivas, ¿sí? Y vacúnense. 5 cosas muy sencillas que se pueden hacer y evitar, dice la OMS, que podría ser que hubiera 700,000 personas muertas adicionales este invierno si no se toman estas medidas. No seamos una de esas personas, por favor. Hay que cuidarse, lo dice la OMS y lo dice el sentido común. Soy Jaime Guerrero Vázquez para Ciudadanos en Red. Me despido de ustedes y mañana nos veremos por aquí. Hasta luego.